Los territorios rurales presentan constantemente diferentes cambios y transformaciones. En ese sentido, es necesario comprender el concepto de ruralidad en una mirada más integral. De eso estaremos hablando. Acompáñenme. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente, como cada semana trayéndoles a ustedes temas de interés general en este espacio de diálogo, de conversación para generar reflexiones, opinión y propiciar justamente por medio de la palabra ese encuentro con los temas. Hoy me acompaña Luz Mireya Bedoya, ella es la directora de la Corporación Rural Laboratorio del Espíritu, una mujer que tiene mucha experiencia y conocimiento de la ruralidad acá en nuestro municipio. Mireya, bienvenida, qué rico tenerla en el programa. Gracias Camilo por esta invitación y para conversar, ¿cierto? Como dijo al inicio, de la ruralidad, esa palabra que se ha vuelto tan importante o que hemos vuelto nosotros importante, algunos de nosotros en nuestro diario vivir. Gracias. Así es. Mireya, quisiera que primero empezáramos a hablar un poco de esa mirada y también de esos cambios, porque indudablemente la ruralidad y estos territorios constantemente, como lo decía al inicio del programa, pues se vienen transformando y vienen presentando, digamos que unos nuevos factores. En ese sentido, de 12 años del laboratorio, este proyecto campesino, rural, educativo, que interviene y que tiene impactos en gran parte de nuestra población acá en el Retiro, pero usted también es campesina, usted de la vereda Pantalio, y digamos que eso le permite hacer una lectura muy interesante de esos cambios que se han dado específicamente acá en el Retiro. Quisiera que primero habláramos de eso. Desde su experiencia, desde su mirada, ¿qué cambios, qué transformaciones de manera muy general podemos citar, Mireya? Sí, Cami, yo es que nací, ¿cierto?, en la vereda Pantalio y que todo mi recorrido y que todo mi camino ha sido en Pantalio, en todo este territorio, que no me he ido de mi terruño, como le digo yo. Se siente y se nota mucho el cambio, ¿cierto?, de estas nuevas maneras de vivir. Yo creo que es como esa nueva mirada y esas nuevas maneras de vivir que está trayendo, obviamente, al territorio rural, y digamos que nos vamos a enfocar mucho porque es el espacio o el entorno que conozco de la ruralidad en el Retiro, y cómo esto ha cambiado, ¿cierto?, en las maneras de vivir, en las maneras de hablar, también de pensar, porque uno sí lo nota mucho en los niños, en los jóvenes, y cómo históricamente, pues, o en mi memoria, recuerdo mucho cómo era el campo y cómo era vivir en el campo hace 20 años, ¿cierto?, cuando tenía 10 años, 8, que no teníamos en verdad pues esos espacios culturales. También pasaba mucho de que era un regalo venir al pueblo, así sea hacer vueltas con la mamá o con el papá, y que ahorita es tan normal decir yo me voy un martes, yo me voy un miércoles para el Retiro, acompañar a mi mamá o hacer una vuelta o hacer otras actividades, y como antes no se veía, ¿cierto? Y hace muchos años tampoco se veía el hecho de decir, es que cerca a mi casa o cerca a mi vereda, una vereda vecina, pues urbanizaciones, parcelaciones, estas nuevas ruralidades o esta nueva ruralidad que se está dando en el Retiro y que a veces es difícil de aceptar. Yo creo que es muy, muy difícil de aceptar, pero que es inevitable, ¿cierto, Camilo? Es inevitable que esto no pase por el desarrollo, por las nuevas ideas que se están gestando para vivir en el campo. Es que ahorita vivir en el campo es un privilegio, que antes no era así. Históricamente, y siempre lo he dicho en muchas conversaciones, el campo ha sido el negado, el que es el de allá, son
estos campesinos ignorantes que no saben nada, que lo único que hacen es cultivar y que solo sirven para eso y ya, que es la mamá ama de casa, pero que no son mujeres que también pueden emprender y que tienen unas ideas maravillosas para su territorio. Entonces yo creo que eso es que históricamente desde mi niñez y que ahorita lo estoy vivenciando, esas maneras tan abruptas de cómo se concibe el campo ahora, ¿cierto? De que es un espacio de descanso, de todo este montón de gente que se está viniendo a vivir al Retiro, más exactamente toda la zona sur, que es la zona agrícola, y que antes no se concebía, ¿cierto? Mire, ya en lo que usted nos acaba de exponer, indudablemente pues uno puede encontrar aspectos favorables en términos de oportunidades, en términos también digamos que de acceso a ciertos servicios, pero también usted nos menciona, claro, esos riesgos, esas brechas también que se dan por la llegada masiva de nuevos pobladores. Obviamente eso suscita un deterioro a ciertos aspectos y quiero justamente que hablemos un poco de eso, Mireya, esos cambios que se dan, digamos que ya en los usos de suelos, donde primero era un espacio para la parte agrícola, hoy ya puede ser una finca de recreo, y en esa medida también se genera cierta migración, o más bien se va desplazando la gente hacia otros lugares. ¿Cómo se ha visto, digamos, que esos cambios ya en materia de nuevos pobladores y también de ese cambio que se va dando en las labores, en los oficios? Sí, Camilo, yo utilizo mucho la palabra, pues en muchas conversaciones digo, es ese nuevo desplazamiento que se está dando, ¿cierto? No por la violencia que se vivió hace más de 20 años, 1998, 99, 2000, sino ahorita ese desplazamiento que claro, el campesino le toca vender su terreno, su espacio por los altos impuestos o porque le iluminan, digamos, cierto valor de su tierra y que él dice, no, ya con esto yo vivo tranquilo, no tengo necesidad de trabajar arduamente, porque también hay otro tema, Camilo, me parece pues a mí como muy teso, y es el campo en Colombia o el campesino en Colombia no ha sido tan reconocido, o decir yo vivo de la agricultura es muy complejo, es muy difícil, ¿cierto? O sea, decir que de mi cultivo de maíz yo puedo sostener una familia, obviamente no, ¿cierto? Ya no se da eso por los altos costos de la producción, ¿cierto? Y que no se valora todo ese trabajo que se ha hecho. Entonces ahorita ese desplazamiento se ve por los altos impuestos, porque al campesino le toca, no puede pagar, digamos, esos impuestos, o porque, claro, le ofrecen una cantidad de plata que para él eso es gigante y automáticamente lo vende, ¿cierto? Y que si ahorita se están convirtiendo, claro, en parcelaciones, en urbanizaciones. Y yo quiero ser aquí muy claro, y es no estar en contra de eso, ¿cierto? Y al inicio lo dije, hay que aprender a vivir con esta nueva realidad o esta nueva ruralidad que se está gestando, y cómo todas estas personas, todas estas familias que están llegando al territorio, pues cómo empezamos a conversar juntos, los que hemos vivido tantos años históricamente y los que han estado llegando al territorio, venga, conversemos y hagamos algo juntos, ¿cierto? Para que el campo no siga desapareciendo, porque incluso históricamente en Colombia es más rural que urbano. Entonces, con todo esto, todos los campesinos les ha tocado dejar de cultivar o dedicarse a los grandes monocultivos, ¿cierto? ¿Qué es lo que me da para vivir? Yo creo que en estos momentos es más de su subsistencia que el hecho de decir que yo quiero cultivar el campo para mantenerme. No, o sea, no da. Entonces les toca trabajar en lo que les toca hacer, ¿cierto? Dejar de pasar de ser dueños del terreno, del territorio, a ser mayordomos. Eso es, digamos, muy complejo, y lo que se ha visto en el Retiro, y también enfrentarse pues a estos nuevos cultivos, monocultivos, que de fondo afecta mucho los suelos. Eso en verdad sí se ha visto y se nota mucho.
los grandes cultivos de hortensias, pero que no es malo, es decir, es porque toca, o sea, no hay de otra manera cómo decir, cómo subsistir en el campo en estos momentos. Entonces, hay mucho camino que hay que recorrer para darnos cuenta en verdad la importancia y el valor que tiene la ruralidad, el campesino, la familia, todo este mundo que se enmarca ahí en este territorio y que no es solo enfocado a usted cultiva, vende y ya, y yo solamente hago eso, ¿cierto? Sino un mundo gigante que hay que valorar y que hay que aprender a convivir también. Esa última parte quisiera, Mireya, que entráramos en el campo y sobre todo en algo que desde el Laboratorio del Espíritu, desde esta corporación cultural, educativa, se ha venido, digamos que, trabajando mucho. Esa mirada del campo, digamos que integral, no solo a partir, digamos que de una línea que es fundamental para la ruralidad, como es la parte agrícola, pero también en muchos casos, y los entes gubernamentales, la parte estatal, en fin, los mismos imaginarios de las personas están como en función de solo ver el campesino arando la tierra, sacando sus productos. Y hay otros temas que son muy importantes y en ese sentido el Laboratorio del Espíritu, digamos que ha venido trabajando por esa ruralidad desde la educación, desde la cultura, desde el empoderamiento. ¿Cómo, Mireya, han venido ustedes implementando, digamos que esa estrategia? ¿Cómo han logrado irrigar esos temas en el campo, en todo lo que vienen haciendo? Sí, Camilo, digamos que el laboratorio se gestó precisamente para eso, ¿cierto? Para darle valor al campo, para darle, digamos, ese sentido de que lo que usted decía, que el campesino no es solo el que ara la tierra y saca sus productos, sino que hay también un mundo culturalmente muy grande y que hay que empezar a valorar y reconocer y dar a conocer, ¿cierto? Y al inicio de esta conversación que estamos teniendo, Camilo, decía pues que es que el campesino es el que no sabe y yo voy de la ciudad o del pueblo a enseñarle cómo hacer, ¿cierto? Y eso desde ya empieza a tener otro significado diferente y que para nosotros no es tan válido. Entonces, en el laboratorio lo que se hace es, venga, conversemos, venga, hagamos juntos, venga, cuénteme usted qué sabe, ¿cierto? Para que lo compartamos, para que otros sepan qué es lo que usted ha trabajado y qué es lo que ha hecho históricamente, que eso es importante también conocerlo, ¿cierto? Es importante pasar por la universidad y conocer, y eso es lo que también propiciamos, como todos estos niños y jóvenes que han pasado por el laboratorio, acompañamos y ayudamos a conseguir becas para que cumplan su sueño de estudiar, ¿cierto? Pero como eso que usted aprende en la universidad, que aprende en otros espacios, venga y compártalo en el territorio donde te vio crecer, ¿cierto? Y que es un claro ejemplo de mi persona, de que está al lado mío también Marisol, al otro lado mío está Andrea, está un montón de chicos, de personas que ya estamos pasando de la adolescencia ya a la adultez y que hemos visto en el laboratorio ese espacio donde se reconoce al campo, a la familia, al campesino, al niño, a la escuela, a todo este mundo, como lo dije al inicio, que es muy importante reconocer y que eso es lo que ha hecho el laboratorio, ¿cierto? A través de la lectura, a través de la música, a través de las tertulias, a través de la pintura, y que el arte, que la educación y que la cultura no es solamente accesible para la ciudad, para el pueblo, sino también para el campo, ¿cierto? Cómo estos espacios se convierten también en un momento para la familia en el campo y que sean reconocidos y que sean valorados, ¿cierto? Como, no sé si sea la palabra o se puede utilizar, digamos, esa palabra, dignificar, ¿cierto? Darle sentido al campo desde otras miradas, ¿cierto? Darle la importancia que se merece. Mireya, y es que digamos que nosotros a veces, y además desde una mirada externa, porque digamos que cuando se habla del campo se habla mucho de tradición, de conservar, de cuidar, de proteger, pero también en ese sentido hay que darle apertura a aspectos
como lo que usted acaba de mencionar, o sea, no todo el mundo, por ejemplo, en la ruralidad quiere continuar con la agricultura. Hay personas que quieren tener otro tipo de oficios, de profesiones, pero también de roles, y usted ahorita lo decía, el caso por ejemplo de la mujer rural. Entonces, donde empiezan, y aquí hemos hablado de liderazgos muy importantes en la zona rural. Entonces, quisiera que habláramos un poco de eso, o sea, cómo ir gestionando, digamos que de alguna manera mejor el comprender, ¿cierto? Pero también digamos que en parte que no se pierda del todo, o sea, porque en últimas uno dice, es muy importante que todavía existan personas que amen el campo, que quieran trabajar la tierra, pero también otros que no lo quieren hacer. Sí, Camilo, ahí digamos que lo hemos conversado varias veces en el laboratorio y es quien ve al laboratorio y en su mayoría somos mujeres, ¿cierto? Las que estamos trabajando en el laboratorio, nos están acompañando también hombres, pero en su mayoría somos las mujeres las que estamos al frente de ese proyecto y yo creo que también es ese espejo que nos hemos vuelto nosotros como mujeres en el laboratorio para esas otras mujeres, esas otras niñas, esas otras jóvenes puedan ver ese reflejo de decir, es que mira que sí se puede, ¿cierto? Sí se puede hacer un trabajo y no solo dedicarme a ser ama de casa y a ser mamá, que eso es valioso, eso es muy bonito, ser esposa, pero también hay otros roles importantes, ¿cierto? Que es el de trabajar por la comunidad y que creo que eso es lo que ha hecho también el laboratorio. Cuando le damos oportunidades a los jóvenes, como me la dieron a mí, de poder estudiar, ¿cierto? Sé que no todos les apasiona la agricultura, les gusta la agricultura y que ven que a veces no es rentable, entonces históricamente su papá han visto que trabaja mucho, pero que tampoco es tan rentable, como tienen la aspiración de decir, es que yo quiero estudiar, yo quiero salir adelante, y nosotros no nos negamos a esa posibilidad, ¿cierto? El laboratorio no se niega a esa posibilidad de darle oportunidad a los jóvenes para que emprendan una carrera universitaria, una técnica, una tecnología, y ser conscientes con ellos, en compañía de ellos, de decir, eso que tú estás aprendiendo en el área que usted desea y que le apasiona, venga y compártalo con nosotros, ¿cierto? Venga y compártanos todos sus conocimientos en un encuentro en el que también vean reflejado todo su trabajo y que esos otros niños también lo hagan, ¿cierto? Entonces, si nos enfocamos a decir, ay, no, venga, que es que usted no puede salir de aquí de la ruralidad porque si no, entonces vamos a quedar sin campesinos. No, yo creo que campesinos somos todos, ¿cierto? Desde el que trabaja en la tierra, desde que está en la cocina, el que está también estudiando y tiene esa visión o ese deseo de decir, quiero volver al campo a seguir ejerciendo mi profesión, pero también a ser parte de ese territorio y de esa construcción. Entonces, estamos abiertos a todos esos deseos y a esas posibilidades que los niños y los jóvenes en el camino nos están diciendo, yo quiero estudiar enfermería, yo quiero ser una abogada, yo quiero estudiar psicología. Todo eso ayuda, digamos, a ese fortalecimiento del campo también desde otras miradas y ayudar también a estos territorios. Así es. Mire, ya, y es que en ese trabajo que ustedes realizan, pues hay que destacar que si bien todo lo que usted nos acaba de mencionar, digamos que tiene mucha coherencia y mucha pertinencia con sus programas y con todo lo que se hace desde el laboratorio, pues indudablemente también hay una línea muy interesante por ese rescate también de valorar, de mostrar esas narrativas, porque también ustedes desde la oralidad, desde el trabajo ya de sus programas de lectura, escritura, también hay, digamos, y es de música, también desde las músicas tradicionales, también digamos que hay un impulso por proteger lo que de manera natural también, porque yo siento que con lo que usted nos dice, pues no es de imponer, digamos que de alguna manera, y que usted tiene que ser campesino y vestirse de cierta manera o escuchar cierta música simplemente porque el contexto nos lo ha dicho tradicionalmente, sino que digamos que se da esa apertura a que las personas puedan desarrollarse libremente. Entonces también digamos que hay una línea muy interesante, Mireya, por defender también esas tradiciones. Sí, Camilo, yo creo que todos estos años del laboratorio y de mi recorrido también
y que he visto, digamos, ese valor y esa importancia. Pues ahorita los niños ven el territorio como un espacio para jugar, para aprender, para explorar, y no hay nada más delicioso y espectacular que ver un niño en el campo poder explorar lo que él decida, ¿cierto? Y lo que él desee. Y también joven, ¿cierto? Cómo a través de la lectura, cómo a través de la música empezamos a conversar, ¿cierto? A conversar con él, a decir, mira, aquí hay otras posibilidades de conocimiento, de escuchar música, de que la lectura te abre un mundo gigante, de empezar a explorar y buscar respuestas a muchas preguntas que en el camino le van surgiendo, ¿cierto? De niños, de jóvenes, y que incluso los niños preguntan todo el tiempo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? Y nosotros como grandes tenemos que tener, digamos, la conciencia o el sentido de esas respuestas que le debemos dar a esos niños, y que no podemos decirle porque sí, porque no, ¿cierto? Yo creo que desde el laboratorio hacemos eso, o sea, cómo darles respuestas a estos niños y a estos jóvenes desde una conversación con el otro, que eso para nosotros ha sido muy importante. Venga, conversemos. Venga, hablemos, y de todo eso que conversamos, de esas grandes diferencias que tenemos, que usted decía, Camilo, también, de que muchos jóvenes quieran otro género de música, todavía les cuesta decir, es que me cuesta quedarme sentado a leer, pero lo que hemos encontrado mucho es que nos dicen, es que me gusta mucho que nos lean, que nos cuenten cuentos, que nos cuenten historias. Ahí vamos, paso a paso, Camilo, y que no es el hecho de decir empezamos hoy, mañana ya cumplimos ese reto, ¿cierto? Ya cumplimos de que ya los niños saben o están, digamos, en ese proceso de lectura, los jóvenes todos, los que hacen parte del proyecto del laboratorio, pues ya saben leer o les gusta la lectura. Yo creo que no, yo creo que eso es un camino paso a paso, pero que con la conversación con el otro, esos diálogos y esas grandes diferencias que tenemos los seres humanos, pues empezamos a ir encontrando, ¿cierto? Esas respuestas a esas preguntas que surgen a diario en los niños, en los jóvenes, también en los adultos y en el territorio. Mire, ya pues durante el programa hemos hablado de esas transformaciones, de esos cambios, y pues indudablemente es muy difícil para uno tener certeza de qué va a pasar con la ruralidad en Colombia, pues no solo en el Retiro, sino en Colombia, y uno diría que en términos de lo que es la globalización, donde pues digamos que actualmente la industrialización, cómo se ha ido, digamos que ampliando estas cabeceras urbanas hacia la periferia también. En ese sentido uno pues puede empezar a visorar ciertos riesgos, unos con preocupación, otros con, digamos que con motivación, con disposición, con oportunidades. En ese sentido, ¿qué lecturas has hecho, Mireya, de eso que se viene, desde los dos aspectos, desde el punto de vista de los riesgos, pero también desde las oportunidades? Sí, Camilo, yo creo que hay que pararnos en esos dos puntos, ¿cierto? De los riesgos que son muy notables, ¿cierto? El cambio de uso de suelo, que es uno de los principales riesgos que uno ve, que el campesino ya deja de cultivar y vende sus terrenos, su territorio, su espacio, para convertirse ya en mayordomo y ya no ser dueño, sino, claro, ser, digamos, mayordomos o servidumbres de estas personas que compraron, pero también las oportunidades, ¿cierto? Al inicio de este programa lo decía, no podemos negarnos, ¿cierto?, a estas nuevas maneras de vivir, ¿cierto?, esta nueva manera de vivir, de conversar con estas personas que llegan y de decir, venga, conversemos y venga, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Cómo podemos proteger el territorio desde la biodiversidad, desde esto que yo estoy viviendo como joven, como niño? ¿Cómo empezar a conversarnos juntos, ¿cierto? Y eso es lo que ha propiciado el laboratorio, y que a veces es difícil, ¿cierto? Porque nos encontramos con personas que de raíz dicen, no, es que no podemos permitir eso, ¿cierto? No podemos que todas estas personas, todas estas construcciones nos lleguen a alterar nuestras vidas, pero como otros van sintiendo y van pensando, no, es que no podemos evitarlo. Lo que usted decía, Camilo, la globalización, no podemos evitar estas nuevas maneras de vivir, esta ruralidad, y venga, conversemos, venga, construyamos juntos, porque estos ustedes que vienen y que conocen
pueden también ayudarnos a aportar a esta construcción que hemos hecho nosotros históricamente, porque empezar a luchar, yo creo que no va a haber ningún ganador. Yo creo que aquí no es quién gana o quién pierde, sino venga, cómo conversemos y cómo convivimos. Yo creo que esta palabra es muy importante y es, venga, convivamos en armonía con el territorio que nos está albergando, a nosotros históricamente y a ustedes que están llegando. Pues Mireya, un mensaje muy profundo, muy bonito, porque en últimas eso es el territorio, es hacer, digamos que incluyente, hacer, digamos que partícipe a todos los actores, no solo nosotros como seres humanos, sino también la biodiversidad, en fin, tantos elementos y factores que inciden en ese bienestar. Pero creo que es una muy buena manera de cerrar hoy nuestro programa con ese mensaje justamente de unidad, de incluir, de gestionar ese encuentro para construir, digamos que estos territorios. Y pues Mireya, muchas gracias, felicitaciones por ese trabajo que se hace desde la Corporación Rural Laboratorio del Espíritu, acá en el municipio de Retiro, en la vereda Pantanillo, una obra, diría yo, que nació con doña Gloria Bermúdez, hoy está al frente de Mireya y un gran equipo. Y pues realmente un tema que, como lo decíamos, amplio, interesante, que tiene muchos retos, pero en verdad, Mireya, muchas gracias por sus conceptos, por su conocimiento. Gracias, Camilo. Muy bien, y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.